Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre el negro. ¿Sabes tú cuáles son las 8 formas de crear outfits en negro, frescos y sofisticados a la mitad del verano? Una de las grandes tendencias y propuestas de todas las casas de moda como Dior, Chanel, Prada, lo vimos tanto en los videos de tendencias que nos dijimos, ¿cómo vamos a llevar ahora negro a mitad del verano? Bueno, se los cuento hoy y esto es muy importante. Todo se trata del estilo, de los textiles, de los cortes y un poquito de imaginación. Así que gracias por seguirme en todas mis redes y bueno, vamos a comenzar, chicas. Tenemos que tener en cuenta, chicas, que el color negro, aparte de ser un color sumamente elegante, sofisticado, es bastante sencillo de utilizar. Uno se abruma a veces porque crea un poquito de peso el color negro y dices sol, verano. Bueno, hay personas que no les gusta o no les interesa vestir en colores y siempre aquí en mi comunidad tengo a alguien que me dice yo utilizo mucho negro. ¿Cómo le hacemos para utilizar negro? Aparte de que es una de las grandes tendencias y una de las cosas que más utilizarán este verano. Bueno, vamos a comenzar. El primer consejo que les voy a dar es ajustar el maquillaje. Algo que podemos hacer es utilizar distintos maquillajes para contrarrestar el peso del color. Bueno, en sí, un maquillaje fresco o un maquillaje como el que traigo yo, donde nada más estoy recargando, por ejemplo, la boca, hace que el maquillaje no se vea tan pesado. Dejo los ojos muy tranquilos, muy básicos, solamente un poco de rímel, una sombra de transición, como es un color medio, café medio, y bueno, lo vamos a dejar todo ya sea a la piel, a que se vea fresca, a que se vea luminosa y a unos labios ya sea tranquilos, ya sea corales, ya sea rositas, ya sea fuchsia o algo potente como un rojo si estamos utilizando, por ejemplo, el negro como para algo más festivo, para utilizarlo en una comida, en algún evento, por la noche. El maquillaje es muy importante, chicas. Lejos de concentrarnos siempre en la forma de vestir, tenemos que ser una mujer muy integral y tanto el maquillaje, el cabello, pues todo es importante. Así que trata que tu maquillaje no sea tan pesado, sea más ligero, sea fresco, sea juvenil y no tan recargado. En el segundo lugar, chicas, la elección del textil es súper importante porque el textil va a hacer que tengamos una buena experiencia vestidas de negro o tener una mala experiencia. ¿Cómo es esto? Bueno, normalmente cuando vestimos de negro vamos a tratar de enfocarnos en los textiles que están dirigidos al verano. Por ejemplo, textiles del verano, les estoy hablando de lino, conjuntos en lino y que puede ser obviamente chalecos, pantalones, como les he enseñado por ejemplo en mis hauls de Zara, les saqué unas prendas, unos vestidos en negros y también les saqué en mi haul de H&M un chaleco de lino con su pantalón que les encantó. Bueno, este conjunto obviamente ustedes lo pueden enfocar en lino, pero también pueden encontrar prendas, por ejemplo, en algodones orgánicos. Los algodones orgánicos, chicas, hacen que tengamos una experiencia muy a gusto porque podemos encontrar desde un poquito más gruesos, con el hilo un poquito, el calibre más grueso, o nos podemos ir a boales, que son algodones sumamente delgados, que son casi transparentes. Claro, la manta, por ejemplo, también sería pues otra opción para vestir. En México se viste mucho de manta y también es un textil que lo podemos teñir en negro, es decir, existen muchos vestidos que vienen en manta y que son en negro y que los utilizan prácticamente a la mitad del verano. Creo que la elección del textil tiene que ser muy inteligente porque mientras vayas en textiles que son orgánicos o textiles naturales, por ejemplo el algodón, por ejemplo el lino, las sedas, todos estos textiles son naturales y hacen que no atraiga el calor y se quede ahí. O sea, no nos vamos a abrumar tanto, es decir, va a haber un flujo de aire y va a estar muy a gusto. Y les tengo que decir algo muy bueno sobre el negro. Cuando utilizas ropa negra y tienes la experiencia de sudar y bueno, somos personas que sudamos. Yo, por ejemplo, sudo mucho de esta parte. Entonces, a mí me gusta mucho traer un escote en V. Y bueno, lo que yo hago mucho es enfocarme en este escote y me enfoco en textiles que me hagan sentir bien. Trato de dejar fuera los textiles sintéticos
o si tengo algún vestido en textil sintético, lo aprovecho por la noche, que por lo regular pues ya es un poquito más fresco. La tercera cosa en la que nos podemos enfocar son los cortes, chicas. Los cortes también es algo importante, no solamente se lo vamos a dejar al textil, lo vamos a dejar en qué tipo de prendas son adecuadas para el clima. El verano va progresando y cada vez se siente uno pues más abrumada, pero también cada una tiene una experiencia diferente en su día a día, es decir, algunas trabajarán, tendrán aire acondicionado, otras personas estarán en casa como yo disfrutando del calorón y bueno, la experiencia es diferente cada mañana, ¿no? Tienes que ajustar los modelos, los cortes que vas a necesitar en ese día. Obviamente, hoy en día hay una gran oferta en tiendas comerciales, desde pues Zara, H&M, en México tenemos al Palacio de Hierro, en Estados Unidos ustedes tienen Nordstrom's, que tiene una gama súper amplia en ropa de verano, chicas. Y creo que estas tiendas, por ejemplo, departamentales, nos ofrecen desde el chaleco, el conjunto, por ejemplo, que puede ser una bermuda, un short, un vestido corto, un vestido envolvente. La prenda que escojamos tiene que ir acorde al clima. Me ha pasado en algunos momentos donde voy, por ejemplo, en una plaza, que veo un pantalón invernal que lo utilizan o lo combinan con una playera muy veraniega y digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Tiene que haber una armonía y ser congruente con nuestro clima. Así que, y te puedes ir por bermudas, te puedes ir por capris, que están súper tendencia, son outfits de moda ahorita. Los capris es uno de los pantalones que toda mujer debe de tener si sufre de calor, si vive cerca de la playa, y hay muchos modelos, no siempre tienen que ser unos pantalones pegados, pueden ser abiertos y no siempre los tienes que vestir, por ejemplo, o poner con tacones. Puedes utilizarlo, por ejemplo, con unos tenis. Yo, por ejemplo, tengo unos tenis Samba que los utilizo muchísimo. Estos tenis Samba son los clásicos, los negro con blanco, y bueno, los combino muchísimo cuando traigo un vestido negro o una prenda negra, o cuando traigo un conjunto en lino negro. Lo que ustedes escojan y esté en tendencia, bueno, eso les va a favorecer. Ojo con los cortes que escogen y traten de irse por algo fresco, que les quede, que les favorezca, y que cuando se vean en el espejo digan, ah, esto me queda lindo, y lo pueden dar siempre la vuelta como con los accesorios, ¿no? Los complementos van a hacer que se eleve o que permanezca, por ejemplo, en un estilo muy casual. Hablemos un poco de los escotes, chicas. Esto es muy importante porque una forma de vestir bien en negro o crear outfits en tendencia, outfits que te hagan ver fresca, ligera y juvenil en negro, lo producen los escotes. Es decir, el escote es tan importante. A medida de que tú utilices los escotes, también te va a dar una parte de frescura. Aquí lo que estamos tratando de hacer es balancear y contrarrestar el peso del color negro. Si nosotros lo contrarrestamos, por ejemplo, con un escote en V, que en este caso se puede manipular en este vestido, bueno, ya estamos creando una zona de piel. La zona de piel nos va a ayudar a vernos más fresca. Así tenemos muchísimos escotes que nos van a ayudar a que sea fresca. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando mucho las blusas en strapless. No sé si recuerdan la que tanto les gustó de Lily Silk, que era una blusa azul marina, que era así, que era totalmente strapless y que también estaba súper linda, y era en azul marino, o sea, muy cerca del negro. Y me parece que no se veía ni calurosa y no se siente calurosa esa blusa. Yo creo que a medida de que vayamos encontrando escotes que nos favorezcan y escotes que nos hagan sentir en verano, pero ojo, con el color negro, o sea, que tengan blusas o playeras o vestidos que tengan ese color profundo y pesado, pero que manejen un buen escote, se va a aligerar todo el panorama. Algo que definitivamente debes de hacer al escoger tu outfit en color negro a mitad de verano, a principios de verano, cuando empieza a hacer calor, para no convertirte en un error de moda, chica, no solamente son las combinaciones de colores que hagas. Lo que puedes hacer es aprovechar que el color negro disfraza muchísimas imperfecciones que de repente solemos tener, es decir, podemos distraer algunas cosas, podemos alargar, porque
surge esta parte como muy monocromática que te alarga, te estiliza, el color negro estiliza mucho, y también puedes aprovechar una zona de oportunidad. Puedes aprovechar, por ejemplo, yo en este vestido traigo ceñida la cintura, entonces puedes tratar de arropar esas partes que tú quieres resaltar. No solamente encontrar figuras sueltas, como puede ser algún traje en lino negro, todo suelto, sí, pero también podemos encontrar prendas que nos acinturan. No solamente se lo dejes como que a la tela, ¿no? Tela suelta, calor, ligero, no, también podemos como acinturar ciertas partes. No quiere decir que tengas que ir vestida como una liga, ¿no? O sea, todo licra, no. Quiere decir que juegues con el adentro y el afuera, como lo hago yo en este vestido, que traigo una parte ceñida y otra parte flojita. La idea de esto es que vayas creando figura y que no solamente sea un manchón. Chicas, el contraste también es muy importante. ¿Y qué es lo que digo con el contraste? Quiere decir la combinación que vas a crear. Estamos hablando no de outfits monocromáticos, sino estamos hablando de cómo vas a combinar, con qué lo vas a combinar. ¿Quieres hacer una combinación con alto contraste o quieres hacer una combinación que tenga un contraste muy ligero y delicado? Esto depende mucho qué es lo que quieres tú. Por ejemplo, está muy en tendencia, si viste mi último video sobre colores o los 5 colores que debes de llevar, bueno, habrás visto que hablé del amarillo. Te lo voy a poner al final por si te lo perdiste, no te lo pierdas porque esto es importante. Va uno amarrado del otro. El amarillo y el negro es una gran combinación, yo sé, nos recuerda a las abejas, pero también hay muchos tonos de amarillo. Y esta es una combinación de alto contraste. ¿Te gustan los altos contrastes? Bueno, pues ahí tienes una combinación. Ojo, tampoco se trata de que parezcamos, no sé, bueno, me acabo de acordar de ese video que hice hace un tiempo que les gustó mucho, donde hablaba de combinaciones que no debes de hacer jamás, que hablaba de una combinación que era como de Halloween, ¿no? El negro con anaranjado, el negro con morado, bueno, pues sí. Esas combinaciones de repente nuestra mente las lleva a pues experiencias de Halloween o a marcas, ¿no? Tienes que cuidar un poquito las combinaciones de alto contraste. Ahora existen las combinaciones que serían de bajo contraste, donde pudiéramos encontrar blanco con negro, beige con negro, que es sumamente elegante, algún tipo de azul con negro. O sea, hay combinaciones que no nos producen tanto estrés al ojo. Las dos son muy buenas, pero tienes que decidir qué quieres. ¿Quieres vestir con mucho contraste o quieres pasar un poquito más desapercibida? Esto es cuestión de gustos, me encantaría saber ustedes qué opinan y déjenmelo aquí. Muchas marcas meten altos contrastes y hay otras marcas como Chanel, por ejemplo, de repente mete altos contrastes como rosa y negro. No sé si se han fijado que Chanel lo hace también de repente Miu Miu, de repente también lo hace Balenciaga, estas marcas donde manejan mucho el negro, que de repente meten estos altos contrastes. Ahora también podemos encontrar también marcas como Prada, que lo hace un poquito más sutil, porque a Prada le gustan mucho los colores como tierra, las combinaciones un poquito más sutiles y sin tanto contraste. Digo, que de repente en alguna temporada u otra se nos vuelvan locos, bueno, eso sucede, pero se trata de que tú sepas quién quieres ser. Quiero ser una persona con contraste o sin contraste, o depende del día también, no tiene que ser, pues no te tienes que casar con una idea, puedes probar ambas ideas. Hablemos de los bolsos, chicas. Dentro de los bolsos, una de las mejores maneras también que podemos encontrar es buscar bolsos que aterricen la temporada. Es decir, puedes buscar un bolso que tenga texturas de temporada. Estamos hablando de cómo utilizar el negro durante el verano o este verano 2024. Bueno, puedes irte mucho a los tejidos, a que se vea de soga, a que se vean bolsos un poquito más veraniegos. Por ejemplo, chicas, estos bolsos, que se los enseñé en mi haul de H&M, pero siempre H&M tiene, de repente tiene Zara también. Bueno, no, Zara maneja muchos y también tienen las gamas altas, ¿no? Obviamente este está inspirado en un bolso Prada, que es súper famoso, que es de playa. Y bueno, pueden encontrar este tipo de detalles que tienen negro, o algunas letras, anuncios, o se pueden ir a algo un poquito más tradicional, como un bolso
que tenga algún tipo de acento ya en negro. Esto ya dice verano, aunque estemos utilizando beige y negro. Creo que el bolso te da también mucho la intención. Si yo pongo un bolso pesado que se vea, no sé, acharolado, grande y pesado, pues bueno, sí, no está mal, estás muy a la moda, pero se pierde un poquito la intención y se ve más pesado el outfit. Entonces hay que tratar de aligerar. Si bien eres de las personas que trabajan y dicen, bueno, yo necesito algo formal, lo que puedes hacer es utilizar un bolso de piel, con piel, que normalmente pues las personas en oficina y ese tipo de trabajos que son un poquito más formales, lo que puedes hacer es agregar un poco de color. Si quieres un look monocromático, que sea elegante, que sea sofisticado, agrega algo de color o pon un bolso en un tono un poquito más neutro, como beige, algún crema, algún blanco, para que hagas algo como blanco y negro, ¿no? Y se vería lindísimo también. Hablemos de zapatos, chicas. Esto depende del look que ustedes quieran tener. Si quieren algo sport chic, pues obviamente mientras más blanco sean los tenis como estos Samba, pues mejor. Aquí lo que les enseñaba o les enseñé en el punto anterior, un poquito anterior, les hablé de estos Samba, ¿no? Hoy en día los zapatos pueden agregar un plus. Puede ser algo a color, algo a contraste o algo a alto contraste. Por ejemplo, está súper de moda utilizar tenis en colores, en rojo, en mostaza, en verde, en lila. Me di una vuelta por Adidas y vi los Sambas en todos colores. Los Gazelle también se están utilizando mucho y eso nos dice que vamos a ver mucho color también en los pies, ¿no? Entonces te va a ayudar a que haya un alto contraste probablemente en tu outfit, porque los zapatos van a tener mucho color o los tenis, pero por otro lado va a ser divertido como lo es el verano. Chicas, muy importante, las sandalias hacen que se vea súper veraniego, aunque sea lo más negro de lo negro. Es decir, tu vestido, tus bermudas, cualquier prenda que sea negra con unas sandalias que tengan algún tono neutro, van a ver que van a ir espectacular. Pueden también enfocarse en unas sandalias que sean un poquito más metálicas, pueden utilizar los metálicos y también pueden enfocarse, si son de aquellas que utilizan tacones, utilizar pues destalonados estilo mules, tener un taconcito, utilizar las redes o el mesh. Ya saben, este tipo de zapatos que te dan un textil que es más ligero, que aunque sea negro pues se ve un poquito más ligero porque es red. Hay muchos zapatos que van a complementar el mismo vestido, es decir, ese vestido lo pongo con unos zapatos o con unas botas pesadas, se va a ver invernal. Si a ese mismo vestido le pongo, por ejemplo, estos mules que se ven más delicados, que son abiertos, pues se va a ver un poquito más a temporada de verano. Y bueno, chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que estas ideas les ayuden a crear outfits con estilo, elegancia, frescura en negro durante este verano. Van a poder vestir en tendencia y vestir mucho mejor, es decir, crear ese estilo que ustedes han soñado utilizando absolutamente todo e incluso lo que ustedes piensan que no se puede utilizar durante el verano. Así que, chicas, gracias por suscribirse, obviamente gracias por seguirme en mis redes. Espero muchos comentarios para platicar con ustedes y como siempre les mando todo mi cariño. Un beso. Chao, chao.